¿Qué tal amigos de Manual para Enamorarse? Ya son las 8 de la noche, hora de Miami, hora de Venezuela. Vamos a esperar que se conecte el Fray Luis, nuestro fraile, mi paisano, para hablar de un tema de cómo es ese primer encuentro cuando uno conoce a Jesús. Estoy leyendo, déjenme saber si se escucha bien, si no se escucha el audio, no sé, porque la vez pasada me dijeron que hubo un poquito el audio no estaba bueno. Wow, alguien nos escribió de Australia, qué increíble. Como les dije, vamos a hablar sobre este primer encuentro, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Como me dijo el otro día una amiga, todo esto viene a raíz que una amiga me dice, Airam, pero yo creo que tú llevaste tu nivel ¿cómo es? Religiosidad a otro nivel. Y yo le digo, es que esto no es así. Esto es que uno tuvo un primer encuentro, pero ¿qué pasa? O sea, y esto es lo que vamos a discutir, hablar con Fray Luis, que estoy esperando que se conecte desde Venezuela. Como saben, en Venezuela la conexión está malísima, así que vamos a ponernos en oración para que no se caiga el internet allá en Venezuela, ni se vaya la luz, ni nada de esto. Me están diciendo que se escucha bien, así que buenísimo, gracias. Un saludo a todos los que se están conectando por seguir Manual para Enamorarse, esta locura de Andrea Sánchez y mía, de cómo nos enamoramos del Señor y cómo seguimos enamorándonos, porque esto es una constante conversión, ¿no? Estamos esperando, todavía no lo veo a Fray Luis, si me escucha, no me aparece todavía, pero seguro está por ahí. Así que muchas gracias a toda esta gente que se está conectando. Ya lo vi, me saludó, pero me tienes que mandar la invitación. A ver, no la veo todavía. Ah, listo. Ay. Ya te la mandé, ya te la mandé. Recuérdense que me Eso es lo pongo que... nerviosa y empiezo a repetir muchas cosas. Le está diciendo a la Ya te gente, mandé la invitación, ya te mandé la ya, invitación. le está diciendo a la gente que se ponga en oración para que no se nos caiga el internet por allá en Venezuela, ni la luz, ni haya nada de esto. Amén, amén, amén. Hola, Irán, ¿Qué ¿cómo más? estás? Ay, qué Aquí, de aquí. años, Dios mío, qué de Qué de años, años. qué de Que la- tiempo sin poder compartir. Vale acotar que nosotros no nos conocemos en persona, nos hemos conocido gracias a las redes, a todo esto, y qué impresionante porque yo le decía a Luis, yo siento que lo conozco de toda la vida, de chiquito del Lo colegio, mismo, lo mismo, lo del mismo, lo mismo. colegio. Y es así, todo fluye, todo relax, todo tranquilo. ¿Verdad que sí? Nada, gracias otra vez por este live. Esta molleja, yo no sé, yo puse mal esta molleja y no sé, ay, no se acomoda bien, no sé. En fin, nada, buenas noches a todos. Bienvenidos a este otro encuentro entre Manual para Enamorarse de Dios de Airam, que la están viendo aquí, esta bellezura venezolana, orgullo de Venezuela. Y este es su servidor, Fray Luis Antonio Salazar, desde Caracas, ella desde Miami, yo desde Caracas. Yo les tengo que decir a la gente que habíamos quedado la vez pasada, hablamos de la castidad y dijimos que íbamos a hacer la segunda parte del matrimonio, la castidad, pero después de ponerlo en oración, yo dije, este no es mi tema, prefiero buscar a alguien que esté de nosotros, de Manuel para Enamorarse, ¿no? En el matrimonio, porque después yo digo una barbaridad y dije, ¿sabes qué? Prefiero hablar de esto. Entonces, Ojo, que este te... podemos hacer uno, hablando del matrimonio, de lo que vos creéis que es el matrimonio Ok. y de lo que habéis visto de los Ah, matrimonios bueno. y lo que, porque ojo, yo tampoco estoy casado maritalmente hablando desde el punto de vista sacramental, sino Claro, con la iglesia, con la claro, iglesia. claro. Pero a lo mejor sí he tenido muchísima experiencia atendiendo matrimonios, entonces podemos hablar de anécdotas de lo Ah, que bueno, sabemos del me matrimonio, parece. pues, de mi mamá, de tu papá, de los matrimonios que Ok, conocemos así de primera mano. me Pero en esta parece. oportunidad va otra línea de diálogo. Este tema viene, el otro día les quiero compartir esta pequeña anécdota para que entrar en contexto. Estaba con una amiga, ella también hizo Emaús cuando yo hice Emaús al mismo tiempo, pero ella me ha visto como que Irán, pero ¿qué te pasó? O sea, tú de repente creaste Manual para Enamorarse, vas a misa diaria, me dijo, tú lo llevaste al otro nivel, de verdad que qué fanática te volviste, siempre extremista.
Antes rumbeabas 50 horas, ahora te la pasas en la iglesia 50 horas. Entonces, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué hubo? Porque ella me dijo así, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué pasó aquí? Y ese es el tema, es tu primer encuentro con el Señor que va cuando tú le abres el corazón. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Porque todos, yo también iba a misa y esto, pero cuando el Señor de verdad te toca, te agarra y no te suelta, y tú también que estás necesitado en ese momento y abriendo el corazón. Entonces, este es el tema. Ese primer encuentro, ese primer chispazo que puede incluso renovarse, ¿sabes? Ahora vamos a hablar de eso, pero Okay. yo apuesto porque el primer encuentro puede renovarse, ¿ok? Puede ser renovado porque a lo mejor yo tuve un encuentro muy efusivo, ¿ok? Que suele pasar con algunos retiros, por ejemplo, Emaús, Cursillo también, los retiros carismáticos también, puede ser que Claro. hubo un flash ahí de encuentro con Dios y después, bueno, no sé, me alejé, me entibié, le di otra vuelta, pero yo puedo renovar ese encuentro. Es decir, no quiere decir que ese encuentro ya listo, ya pasó y ahora ya yo no tengo más primer encuentro. No, ya vos tuviste tu primer encuentro y ahora lo podéis renovar. Hay personas como Ayrán que lo quieren renovar diariamente. Porque es que este camino, lo que siempre nosotros decimos manual para enamorarse, creo que nos hemos caracterizado por decir, ¿sabes qué? Esto es muy difícil. O sea, hay momentos que tú te sientes wow, en éxtasis, y hay momentos de desolación que también son partes que el Señor te deja vivir. Yo ahorita me siento, por ejemplo, en una etapa de desolación que te dice, Señor, no me sueltes la cuerda porque yo estoy muy loca y salgo corriendo. Y entonces es eso. Sí, vamos a hablar entonces, no sé si hacemos una pequeña oración, Ayrán, ¿te parece? Claro que Invocando al sí. Espíritu Santo y para ofrecer también a estas más de 120 personas que están con nosotros en este encuentro. Entonces, bueno, ofreciendo también sus intenciones, decimos, nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu divino, espíritu de fuego, espíritu de lenguas, espíritu de Dios, espíritu de luz, espíritu de amor, que aleteaba sobre las aguas en el principio del Génesis y que después descendiste sobre Jesús en el día del bautismo y que después te posaste sobre los apóstoles y María Santísima en Pentecostés. En este momento queremos invocarte que venga sobre nosotros, que venga sobre Ayrán, que venga sobre mí, para que todo lo que digamos sea movido por tu sabiduría, por tu entendimiento, por tu ciencia, que todo lo que digamos sea para bien del pueblo y para bien de las almas, para acercar más almas a Dios. Que todo sea en alabanza tuya. Esto lo pedimos por intercesión de la Santa Virgen María, nuestra Mamá del Cielo, que siempre nos cuida y nos ama. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, gente. Bueno, entonces comenzamos hablando sobre el primer encuentro. Podemos también hablar, que yo pensé que yo pensé que ibas a ser más friki. Yo dije, esta segurito va a poner mi primera vez para dejarlo así tipo intriga, ¿sabes? Y después mi primera vez con Dios. Se está cocinando por ahí, se está cocinando. Pero es que ya los tengo estos videos. Ya los tiene. Va a llamar muchísimo la atención. Eso es demasiada campaña intriga y lo sabéis. Entonces vamos a hablar de nuestra primera vez, con nuestro primer encuentro con Dios. ¿De qué viene esto? ¿De qué viene esto en nuestras vidas? A ver, todos en la vida, todo cristiano, todo creyente tiene un encuentro que nosotros le llamamos opción fundamental también. Es ese como que encuentro que te marcó la vida con Jesucristo nuestro Señor, y te movió, te hizo de todo, te hizo llorar, te hizo sentir no sé, mariposas en el estómago, no, sino halcones y águilas en el estómago. Totalmente. Te hizo sentir escalofrío, pero ese encuentro con Dios es muy marcante, muy, muy marcante, y no solamente se queda en sentimentalismo, eso también hay que decirlo, Ayrán. O sea, el primer encuentro con Dios no es solo, ay, se sintió bonito, ¿ok? Porque si no te vas a quedar, entonces cuando yo no siento nada no está Dios. Entonces no podemos decir de que, ay, es que se sintió tan bonito aquella vez y más nunca sentí. Ya va. El hecho de que lo sentiste no quiere decir que ahora que no estáis sintiendo cosas locas por dentro, Dios se alejó y ya no está con vos. Pero eso le pasa a mucha gente, y a mí me pasa hasta que, buen punto, uno no entiende, igual que cuando estás en una relación o un matrimonio. O sea, llega un punto en que ya capaz no es que sientas esa cosquilla o no está al mismo nivel de euforia que antes. Esa es la palabra, entonces, no porque esté la euforia de antes,
yo dejo de, por ejemplo, a ese esposo dejarle de preparar el almuerzo o lo que sea, o dejarlo de atender porque no siente la euforia. No, y con el Señor también pasa lo mismo porque Él quiere ver qué tan dispuesto, por ejemplo, nosotros, me comentaste que hiciste Maús, yo también, yo salí de Maús bajándome todas las canciones católicas, o sea, barriendo, y la canción católica, y pero eso se va, y bien te lo dice en el retiro, mira, o sea, tú tienes que seguir alimentando esto, alimentando porque eso que uno sintió, en mi caso, también, o sea, sentí de todo. Yo siempre lo comparo, como era muy fiestera, con todas las fiestas que tuve, con todos los desastres que hice que me llegaban al éxtasis, así yo describo también mi encuentro con Dios. Yo decía, wow, yo no sabía que tú podías sentir esto, es más, y más, porque antes cuando estaba en la fiesta, con cualquier cosa que hacía tenía el riesgo de que me iba a morir. Con el Señor nada que ver y te da esa euforia, pero sí hay momentos que te da ese bajón, que tú te sientes en sequía y tú vas a misa y capaz no entiendes o estás en el Santísimo y capaz antes sentías más cosas o lo que sea. Como Entonces, más piedad, más devoción, o sea, sí, hay momentos una que te sientes afectividad más seca, hay marcada. momentos que te sientes seca, entonces la gente, por ejemplo, tengo amigas que hicieron el retiro, entonces dice, es que ya yo creo que no lo siento, o se quedan ahí, porque la gente a veces no sabe que hay ese momento de desierto, de desolación, que es maravilloso, que el Señor incluso obra más ahí en ti, creo yo, muchas veces, porque quiere ver tu entrega, así cuando no te sientas con esa euforia, quiere ver qué tanto tú das. A ver, como que te digo, Claro, bueno, claro. Pero en este primer encuentro es importante resaltar eso, que no se quede solo en sentimentalismos, ¿ok? No llevar el encuentro con Dios solo en sentimentalismo, punto número uno. Punto número dos, este encuentro puede ser inclusive en una oración, ¿ok? No necesariamente en Airán se dio en este retiro, pero ustedes, por favor, los que nos están viendo, no crean, ay, claro, entonces yo tengo que hacer un retiro. claro, Porque yo he conocido gente a Irán que me dice, yo tuve mi encuentro con Dios rezando el rosario. Estaba en mi total. casa sentadita y de repente empecé a ver mi vida a través del rosario y yo, wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué Claro. hermoso que esa persona entró tan fuerte en la oración del rosario que, bueno, sí, dio su vida y vi cómo el Señor había transformado mi vida a través del rezo del rosario. Yo, wow, o sea, otro nivel Total, a través del rosario. O total, sea, total, simplemente total, estaba rezando el rosario, ¿no? Pero, total. o sea, no se queden solo de que, ay, mira, Irán habló de un retiro, Claro, Fray no, no, Luis no. habla de otra cosa. O sea, puede encontrarse con Dios. Yo El he conocido Señor también sabe, gente. los primeros encuentros es eso, todo es diferente. Puede ser una obra de caridad, un acto, una acción, algo. Dígame ahorita con todo lo que vimos del coronavirus, cuántos médicos y todo eso. O sea, es eso, es esa. eh, Hay algo que trasciende en ese momento que tú Y dices, o que uno sea, se da cuenta que no es un momento normal. es Es algo. que el discernimiento del espíritu, en ese discernimiento, Airán, uno se da cuenta, ella va, aquí hay algo raro, aquí, esto no es lo común, esto no es lo normal. Es un sentimiento, mira, yo que pues soy bastante creativa y siempre trato de ilustrar lo que siento, por eso en manual, hablaba con una amiga y yo le decía, uno está tan acostumbrado con los sentidos, o sea, cómo me siento un ser humano, o sea, cómo los seres humanos a veces nos sentimos feliz antes de conocer al Señor, bien sea porque te comiste algo rico y te dio un gusto, viste a la persona que te gusta, viste a un padre, un familiar, siempre son con alguien, con placeres, personas, situaciones, viajes, esto, siempre es de afuera, pero cuando tienes ese primer encuentro con Dios, es algo de adentro que tú dices, ya va, o sea, yo estoy aquí sentada y me siento un nivel de felicidad que sientes cosquillas, te suban las manos, o sea, es algo sobrenatural, digo yo, porque es algo que no he experimentado. Ojo, y ahora viene el tercer punto. El Pregunto primer tú aquí. punto, sí, primer punto es no caer en sentimentalismo, ¿ok? Porque si no, cuando no tengo sentimiento, entonces Dios no me quiere, Dios no me ama, ya no, Dios no está conmigo. Segundo punto, se puede dar en cualquier momento, no necesariamente en un retiro. Hemos hablado de un rezo de un rosario, puede ser una canción, puede ser una hora santa, puede ser incluso eso, en una obra de caridad. Me encantó el dato porque hay muchas personas que me han dicho, Fray, cuando yo le di esa arepita a esa señora, la vida me transformó y ahora quiero hacer 1000 arepas para todo el mundo. Qué bueno, eso fue tu encuentro con Dios, ¿no? Ese fue tu encuentro con Dios. Pero también es importante como que tomar conciencia que estos encuentros con Dios no trascienden la vida. Es decir, te marcan la vida y la trascienden y dejan huella imborrable. Esa huella que tenéis cuando tenéis ese encuentro personal con Dios
ya no se borra, más nunca se va a borrar. ¿Ok? Entonces sería como el tercer punto de este encuentro personal con Dios. Y ese sería el cuarto punto, a la conversión, que es el paso inmediato, ipso facto, en la conversión, en el encuentro con Jesús de Nazaret. Y lo vemos en las historias bíblicas y en los santos. Cuando tienen ese encuentro con Jesús, se les transforma la existencia, entonces ahora todo lo empiezan a ver desde Jesús. No, y es como te decía hace ratico que te escribí, es un despertar de conciencia. En mi caso, por ejemplo, yo tengo que confesar, yo le decía al padre Osvaldo, cuando me confieso por primera vez en muchísimos años, yo no sabía que era el pecado. O sea, sí, uno escuchaba el pecado, pero no sabía que le hacía, y esto viene a raíz de de ese despertar, de ese, ya va, o sea, sentí algo, abrí los ojos, como tú dices, y viene el primer paso. ¿Qué es el primer paso? Hacer esa retrospección de mi vida y decir, ya, cuántas cosas yo estoy haciendo mal, ¿me entiendes? Que el mundo te las vende muy lindo, como si esto está bien, como si esto no está mal, pero esto es mal porque le hace daño a mi alma. Pero ¿qué pasó también? Entendí que había otra vida. O sea, muchos de nosotros los jóvenes, hasta adultos, se pueden decir, que vivimos pensando que no hay otra vida después de esto, o que solo te mueres y llegas aún al cielo, que no hay un infierno, que no hay... O sea, piensan que todo es como se lo inventó la iglesia o es un cuento bonito, y esto te lleva en ese nivel de conversión, de que tú dices, hay otra vida después y yo me la tengo que ganar. ¿Qué es esto? Y te empieza a despertar toda esta curiosidad por dentro y tú empiezas a leer, y ahí es cuando empieza, por ejemplo, estoy hablando por mí en mi caso, el hambre de, ya va, yo tengo que leerme la Biblia, ¿dónde dice esto? Tengo que ir acá, ¿por qué la misa es así? ¿Para qué es esto? Y ahí empieza ese hambre de Dios, ¿no? Eso es la conversión. Eso que acaba de escribir, a ver, las personas que nos están viendo, eso que acaba de describir Airán, es eso, que después que tuviste el encuentro con Dios, inmediatamente te lleva, yo estoy haciendo cosas que no están bien con este encuentro, es decir, que no me potencian este encuentro, no van coherentes con este encuentro que acabo de tener con Papá Dios y que me ha movido la existencia. Entonces yo quiero como que mejorar algunos aspectos y no es solo mejorar por darle el gusto a alguien, sino por afiliarte con ese que te había encontrado, ¿ok? Como te encontraste con ese y ese te dice, mira, hay cosas mejores de las que estás haciendo, entonces vos de una vez decís, hey, yo quiero esas cosas mejores. Esas cosas mejores que me está proponiendo Papá Dios me gustan más, me llenan más, quiero acercarme. Y esto es lo que pasa en esa euforia que estamos hablando del primer encuentro. Es como si el Señor te diera a probar un poquitico de algo que tú no sabes qué, pero es ese algo. Y yo sé que la gente que queda ahí con ese ganas. primer encuentro, que nos está escuchando, yo sé que la gente sabe lo que es eso que tú dices. ¿Cómo lo explicas? No hay palabra en el mundo para explicar qué es eso, porque no existe, porque es algo que nosotros no hemos conocido, no conocemos, viene de Dios. Y es eso, tú quedas con ganas y tú dices, yo no sé lo que me pasó en esta milésima de segundo, pero te puedo decir que es mucho mejor de todas las cosas que yo venía haciendo atrás. Pero también entonces empiezas a entender, tú dices, ya, yo quiero más de esto, quiero más de esto. Te volvéis adicto de Dios, y queréis más. Y por eso te metes a cura. Por ejemplo, entre otras cosas. Y por eso escribes un manual para enamorarse, por ejemplo. Y entonces, claro, uno empieza a degustar, como Papá Dios te dio así. Sabéis que hay un fraile nuestro que ya falleció, el creador de los talleres de oración y vida, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, Ignacio Larrañaga, un fraile capuchino de España, ubicada. Bueno, él escribió un libro que se llama La Rosa y el Fuego, que es su experiencia vocacional. Y él dice que su encuentro con Dios fue como la luz de un rayo en la noche. Ese fue su encuentro con Dios. Imagínate, todo lo que nosotros estamos hablando, y eso va de la mano de lo que estaba diciendo Airán, gente buena. Airán dice que hay cosas que no sabe cómo explicarlo, de todo lo que te pasa por dentro. Bueno, imagínate el ejemplo que él usó. Su encuentro, el encuentro que a él le cambió la vida, fue una luz de un rayo. ¿Cuánto dura una luz de un rayo? Una milésima de segundo. Como un flash. Nada. Entonces, eso, Ignacio Larrañaga, el creador de los talleres de oración y vida, mira cómo describe su encuentro con Dios. La luz de un rayo que me cambió la vida, que me cambió la existencia. Vos leí ese libro y vos decís, ¿la luz de un rayo te transformó todo eso? Sí. Así puede ser también un encuentro con Dios.
Y aquí te hago la pregunta, o sea, para que la gente entrara un poquito en las dudas que tengo, me voy a meter como yo pensaba antes, como piensan mis amigas, que, por ejemplo, este es el ejemplo más reciente que yo tengo, que ella me dice, pero, ajá, ok, Irán, yo sentí que yo tuve ese primer encuentro, pero ahora, o sea, yo no quiero renunciar, por ejemplo, a hacer esa castidad. Yo no quiero, por ejemplo, si hago esto o aquello de vez en cuando. Yo no entiendo esto. Entonces, ¿qué es lo que viene después que tienes ese rayo? O sea, ella me decía, ¿por qué hay una gente que se va por este camino y otra por este? O sea, porque ella me decía, yo siento que yo soy la típica, voy a misa los domingos, no maté a nadie, yo no le hago mal a nadie, y, o sea, pero no entiendo por qué son tan estrictos. Y ahí es, entonces me estoy metiendo como, y yo pensaba igualito, y yo decía, pero es que ya va, esa gente sí tuvo esa conversión, pero ahora, ¿por qué renunciar a estas cosas? Yo creo que pasa lo mismo esto de la renuncia y gracias por esa última frase, de ahí me voy a agarrar. Agárrense eso Porque, porque sí, sí, ayuda. porque son renuncias. Sí, 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 sí. Son renuncias porque, Airan, lo mismo pasa cuando vos te enamoráis de una persona aquí en la tierra. ¿Ok? Okay. Vos tenéis que renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, esa persona, vos le hacéis daño con tus ironías. Entonces vos renunciáis a tus ironías porque sabéis que le hacéis daño a esa persona. Y como la amáis, no queréis hacerle daño, no queréis hacer nada que la afecte, sino queréis más bien que esté agradada. Y viceversa. Y en el caso del encuentro con Dios pasa lo mismo. Como vos no queréis dañar ese encuentro que fue tan bonito, tan hermoso, tan precioso, entonces vos empezáis a hacer ciertas renuncias que te dais cuenta que te acercan más a Dios y que no son inventos solamente de curas, sino que vos vais notando en tu vida los beneficios que traen esas renuncias. ¿Ok? La renuncia a vicios, la renuncia, incluso renuncia a algunas personas que te pueden Total, hacer daño, que vos decís que, por ejemplo, es esa amiga que nada más te busca para beber y rumbear. total. Entonces, vos tratáis de acercarla a Dios cuando veis que esa amiga nada, sino que más bien beber, rumbear, beber, rumbear, beber, rumbear. Entonces, a veces hay que renunciar a esas amigas de solamente beber, rumbear, que no trascienden en la amistad. Otro punto que quería tratar con vos con respecto a este primer encuentro que tenemos con Dios es que el hecho de que yo me haya encontrado con Dios y que yo esté en un proceso de conversión por ese encuentro con Dios no me exime de pecar y de caer y de meter la Total. pata y de meter la fe. Eso Es más, también hay que decírselo a la gente. yo creo que uno cae a veces el triple, porque como te crea y te despierta esta conciencia, te empiezas a dar cuenta, ay, eso no era, antes yo lo hacía, y yo no sabía si era malo, si era bueno, solo lo hacía, ya vivía como un animalito por ahí. Pero ahora que ya tú sabes, entonces no solo es saber qué estás haciendo, viene el sentimiento de la culpa, viene, obviamente las tentaciones son aún más fuertes porque vale, aquí hacemos un paréntesis, cuando tú te quieres acercar más a Dios, más eres tentado porque es como que el mal dice, bueno, aquí se me escapó uno que estaba a punto de condenarse, ¡pum! Vamos a mandarle, o sea, no a Brad Pitt, a toda la gente que quiera y todo, o sea, y es así, y es así. O sea, de verdad que Sí. la tentación, Gente, apréndanse eso. O sea, el hecho de que ustedes hayan tenido ese encuentro primero con Dios y haya sido espectacular, haya sido genial y ustedes hayan empezado realmente su proceso de conversión, como decía Irán, la música católica, iba para misa todos los días, rezaba el rosario, la cornilla, no los exime de caer en el pecado. Ahora, ¿qué hacer en ese momento cuando estamos después de nuestro primer encuentro con Dios? Y bueno, eso, caí. Por ejemplo, vi pornografía. O caí, qué sé yo, peleando con mi mamá y le dije de todo a mi mamá, hasta levanté la mano a mi mamá. Cualquier cosa. Incluso habiendo tenido ese primer encuentro con Dios y estando en un proceso de conversión, es cierto lo que dice Airán. El guayabo espiritual que te viene es feo. Pero ¿qué quiere el maligno, Airán? ¿Qué quiere el maligno en ese momento? Que te quedéis ahí, que no te levantéis. total, como dicen, que fue lo que hizo Eva cuando pecó, se escondió. Uno se esconde, uno dice, o sea, no Mal. puedo, o sea, y por ahí me estaban preguntando algo claro, o sea, he caído, es más, hice caídas más fuertes después, porque la tentación, como te digo, sube y uno cae más fuerte. Y el sentimiento de culpa y el mal es como que, o sea, para que voy a ir yo, para que voy a ir, o sea, para que voy a misa, si caí y empieza, es lo que tú estás diciendo, o sea, te agarra por ahí y uno tiene que Ahí ir, o te sea, agarra. mientras más te caiga, o sea, pásate más horas ahí.
no importa que vayas a salir y vayas a caer, o sea, la lucha empieza ahí, o sea, así tú sepas que es como la dieta, yo siempre pongo la dieta, o sea, que sepas que la semana, que estoy ahorita en dieta, pero igual, o sea, había prometido que no iba a comer más dulce en una semana, y sé que tengo una fiesta y seguro no importa, ve, es lo que tú dices. Hay que levantarse, porque eso es lo que quiere el maligno. Que vos te quedéis ahí tirada en el pecado y que vos digáis, no soy digna de Dios, Total. ya para qué me voy a confesar, ya para qué voy a ir para misa si ya pequé, ya estoy todo embarrado y todo sucio. Eso es lo que busca el maligno. El maligno Total. no solamente te va a poner la tentación, sino que después que vos caigáis, por libre albedrío que caemos, él va a querer que te quedéis ahí, en la tentación, ahí, no te mováis, que quedéis desmoralizado, que quedéis con el sentimiento de culpa, que quedéis triste, mal, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros después de ese primer encuentro con Dios y después de ese camino de conversión? Airán, inmediatamente el dato que les dio Airán, por favor, hermanos, vuelvan de nuevo a levantarse, salgan de ahí, busquen la confesión, busquen la oración y busquen la Eucaristía, porque incluso, hasta te ataca con la oración. ¿Para qué vas a rezar si sigues pecando? Eso es un pensamiento del maligno, Mayrán. Eso es el maligno que está ahí susurrándote. ¿Para qué rezar el rosario si igualito vas a pecar viendo lo que no tenéis que ver? ¿Para qué vas a rezar el rosario? Hace poco en Manual para Enamorarse hice un video de algo de cosas. Yo agarro todas las experiencias que yo tuve porque yo antes era de las que, Airán, vamos a misiones, y yo era lo peor con la iglesia, yo no quería saber nada. Yo decía, pero ¿para qué esta gente reza si igual se vuelve a caer? Y uno metía el mal, ¿viste? La cizaña. Y ahorita lo veo cuando yo estoy rezando y me dicen, pero si igual vas a caer, ¿para qué sigues rezando? Y es eso, entonces, y uno tiene que ahí empezar a discernir en estos momentos por dónde viene, o sea, no dejar, no importa, o sea, seguir rezando el rosario, o sea, es eso, seguir, Sí. o sea, es que todo es una lucha. Cuando ya tú decidiste, empieza la verdadera batalla, porque ya reconoces el pecado, sabes el mal que le haces al Señor, a tu alma, y duele, o sea, duele porque cuando tienes ese momento de volviendo atrás, o sea, ese primer paso que uno empieza a indagar y empiezas a sentir hambre y empieza ese enamoramiento y empiezas a enamorarte del Señor, cada error que cometas duele, te duele porque estás hiriendo al Señor, como si hiriera a un novio o lo que tuviera, ¿sabes? Es así. Exacto. Entonces, en esos momentos, por favor, hermanos, si nos están escuchando, yo creo que las personas que están conectadas aquí no están conectadas por casualidad y porque no tienen nada que hacer en su casa, sino porque Dios quería que escucharan a lo mejor una palabrita de aquí que la necesitaban oír. De eso sí estoy totalmente seguro. Si están ahí conectadas viendo esos aparaticos, es porque Dios quería que ustedes vieran esta conversación de una mujer que ha tenido un proceso de conversión, que viene de un proceso duro de conversión, y de un sacerdote que a lo mejor es mucho más rápido, más chispa, más cercano con el diálogo, y que no les va a andar con pajaritos preñados, sino de frente, miren, esto es así, 2 más 2 son 4. Y entonces sí, Airán, tenéis toda la razón, corazón. En esos momentos, cuando caemos, es cuando más rápido tenemos que levantarnos. Y quería dar el ejemplo de Jesús de Nazaret en el Vía Crucis. Vos sabés que el Vía Crucis, Jesucristo dice que se cayó 3 veces, hay toda una simbología ahí, ¿no? La Santísima Trinidad, el número 3, etcétera. Más allá de eso, bíblicamente no se tiene registro de cuántas veces Jesús se cayó, pero de que se cayó, y muy probablemente fueron como pequeños desmayos, ¿ok? Los científicos, hay unos jesuitas, laicos jesuitas, médicos forenses, que decían que probablemente fueron como microdesmayos, ¿sabes? Que perdía el conocimiento por la falta de sangre. Pero chama, ¿qué enseñanza nos dejan esas 3 caídas de Jesús? Que Jesús nunca se quedó en el suelo, se levantó. A nosotros nos enseña eso también. Si caí y tengo hasta pequeño desmayo, pequeño desconocimiento y me hundí en el pecado, aún así yo tengo la obligación y el deber de levantarme. ¿Por qué? Porque mi maestro se levantó. Mi maestro se levantó. Y luego también podemos aprender de las 3 negaciones de Pedro, ¿ok? De las 3 negaciones de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, hasta el último con juramento y maldición, lo dice la Biblia. Maldijo y juró. Juro que no lo conozco. Pero después Jesús lo reivindicó. Después de haber llorado lágrimas, dice que lloró lágrimas amargas. ¿Te imagináis el llanto de Pedro? ¿Cómo tuvo que haber sido? ¿No? Rudo. Horrible, horrible. Horrible. Pero igualito, Pedro se reivindica. Jesús lo reivindica. ¿Por qué? Porque Pedro se decide a seguirlo. ¿Ok? Entonces, todos nosotros en nuestro proceso de conversión nos puede pasar lo mismo
cuando tenemos uno de esas caídas así que nos revolcamos en el pecado, pues, que el pecado, si es petróleo, bueno, terminamos como el lago de Maracaibo, embadurnados de petróleo. Pero igualito Jesús me llama a levantar. Es que es así, o sea, casi que estoy, voy a llorar yo también. No, no llores, porque después la gente va a decir, el cura hizo llorar a Irán. Es que, mira, es hermoso y ciertamente es eso, o sea, los momentos, es difícil, vuelvo y repito, es una batalla, te entra la pereza espiritual y siempre, o sea, hay momentos o sea, no todo el tiempo vas a estar queriendo rezar, ¿sabes? O sea, con la misma emoción, como tú decías, porque a veces no es el sentimiento, no estoy en euforia, no estoy en eso, pero es eso, o sea, ustedes tienen que llegar a un punto, como yo le dije a una amiga, oye, mira, estaba súper full con el trabajo, era como incómodo, y decía, estaba lloviendo, el carro se dañó, ¿será que voy a misa? Al final dije, no siento, ¿viste? Y ahí empieza, pero ahí reconocí, como que no quiero ir. ¿Sabes qué? Mira, no importa si no siento, voy por obediencia, que gane la obediencia, o sea, uno tiene que... Eso que acaba de describir Irán, no lo acaba de descubrir Irán. Eso lo descubrió Santa Teresa de Ávila en el siglo XV, cuando no tenían ganas de rezar ni nada. O sea, esa monja de clausura. Imagínate, Irán, qué fuerte, una monja de clausura que no tenía ganas de rezar. Pero qué fuerte, hay que decirlo, o sea. no, porque la gente piensa que uno ya, porque Dios está en este caminar, ya uno tiene que hacer todo es perfecto, entonces que no puedo, todo perfecto y tengo que orar y todo feliz. No, para nada. Entonces, qué increíble que dijiste esta anécdota, porque es así, y a ustedes también, o sea, no todo el tiempo, o sea, imagínate. ¿Y qué le pasó a Santa Teresa? No, comiquísimo Santa Teresa, porque vos sabés que imagínate eso, una monja de clausura cuya vida es rezar y hacer bordado, hacer comida, no sé, cualquier cosa de esa, vestir santo, dijo la otra, vestir santos hacen las monjas, que no tenga ganas de rezar. A Irán, por 30 años, muérete. 30 años, una monja ahí, O sea, ya clavada. Y aparte, O sea, la pero que creó el convento, la orden de los carmelitas, así. no tenía ganas de rezar, lo dice en su vida, no le nacía rezar, pero aún así lo hacía. O sea, ella igualito, aunque, ay, qué fastidio, otra vez laude, la oración de la mañana. No importa, se ponía su velo, su hábito, no sé qué, ya estaba en la capilla de rodillas con el librito a rezar laude. Aunque no tiene 30 años, pasó así la monja. Pero es que el Señor permite eso, o sea, ahí volvemos a esa sequía que a veces uno no lo sienta eso, o sea, permite para ver hasta dónde, o sea, te vas a rendir, no te vas a rendir. Igual hay otra cosa que también pasa, es increíble, o por ejemplo, cuando te empiezas en este camino, es la tercera vez que te confiesa y tú vas, o sea, todas las iglesias están llenas, ella te puede confesar, empieza a ponerte obstáculo, a ver hasta cuándo tú llegas. O sea, yo me acuerdo que yo una vez me quería confesar y estaba recién salida de Maús, que era como que a la primera me voy. No se podía confesar, o sea, era imposible, nada, y es eso, o sea, el Señor permite que pasen esas cosas a ver hasta donde tú llegas. Es cierto, es cierto. Entonces, yo creo que es importante hacer como un recuento. De todas maneras, hermanos, este live va a quedar en Manual para Enamorarse para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a escuchar, pero hemos hecho algunos tips, ¿no? Como que ese primer encuentro no sabemos cómo describirlo, no sabemos cómo decirlo con palabras, se puede dar ese encuentro con Jesús bien en un retiro, en una oración, en un canto, en un rosario. Dios tiene maneras diferentes de hacerlo. No se queden solo y sus momentos distintos de la vida. Yo siempre te interrumpo, pero es que me vienen cosas. Yo No, tengo no me importa, no me molesta. Ella va a mi grupo oración, ya adulto, joven, contemporáneo, mayor, o sea, bueno, está ahí, no va a decir la edad. Defínete, o es adulto, o es joven, o es contemporáneo. Está en sus 40. Entonces, ella me decía, Irán, yo veo a mis hijos y nada, y que no quieren, mamá, qué fastidio, o sea, están empezando a los 20, esto, pero tú la ves a ella tan tranquila. ¿Me escuchas? Ahí, tú la se ves fue. a ella, ¿ya? Ya, sigue. Lo ¿Tú que la ves a decía, ella? que muchas de las mamás, o sea, por ejemplo, esta mamá decía, Irán, mis hijos, ¿sabes? Nada que ver, ella es una de las líderes de este grupo, o sea, mis hijos no quieren ir para misa, no entienden, imagínate, yo la líder y tal, pero uno la ve tan serena porque dice, llegará su momento y su encuentro. La oración aquí, el Señor escucha así como a los Santa Mónica, que oró y llegará, o sea, todos estamos llamados a ese primer encuentro de euforia con el Señor.
Lo importante es la disposición que tú tengas, la sed que tú tengas, las ganas de abrir ese corazón. ¿Y cómo uno explica abrir el corazón? Es decir, ¿sabes qué? Déjame sacar toda esta basura que llevo adentro y vamos a escuchar de verdad, de corazón. O sea, no voy a ir a juzgar ese día, no, vamos a ver qué hay aquí. Y es eso, o sea, ese primer encuentro llega cuando muchas personas a veces le pasan, en mi caso, toqué un fondo que yo sí caí en el lago de Maracaibo con el petróleo. Con el petróleo. Otras no, no tienes que estar abajo. O sea, el Señor sabe en qué momento tocarte, sabe que por qué te está dejando vivir. O sea, tú estás donde tienes que estar en este momento porque así lo quiere el Señor. Pero llega ese momento de euforia, les llega a todos. Así veas a tu hijo. Yo le decía a esta señora cuando estaba hablando, le decía, mire, si alguien me hubiese visto a mí hace 4 años, dice, esta chama, o sea, o se muere de algo más o jamás en tu vida vas a estar, ni yo me lo creo ahorita cuando estoy haciendo eso, o sea, yo al final, el manual para enamorarse, más bien me estoy evangelizando a mí misma, hablando, me evangelizo a mí misma, no a más nadie, porque yo decía, hace 4 años tú me ves y tú dices, está loca, no sale de ahí. Y es eso, el Señor sabe, el Señor te deja, el Señor permite, y todos estamos llamados a ese momento increíble con el Señor. Sí, es verdad. Entonces, en ese sentido, recuerden que el encuentro personal con Jesús de Nazaret, con Dios, no se queda solo en sentimentalismos, no se queda solo en sentimentalismo. Es un encuentro que te transforma la vida después y no te exime de caer en el pecado nuevamente y de embarrarte hasta decir basta en el pecado. No, esos son como los 5 puntos que hemos tratado, ¿cierto, Ayrán? Sí, Y totalmente. ahorita el sexto que acabáis de decir, el sexto punto que acabáis de decir es eso, que ese encuentro puede ser en cualquier momento de la vida. O sea, hay niños, por ejemplo, que han tenido ese encuentro personal con Jesús. Total, total. Tenemos, por ejemplo, un santo mexicano, San José Luis Sánchez del Río, un niño de 13 años mártir. Yo no sé si habéis escuchado esa historia, Irán. Preciosísima, buscarla, porque es un chamito de 13 Repíteme el años. nombre. San José Luis Sánchez del Río. José Luis Sánchez del Río. José Luis, un chamito mártir de México de la guerra esta de los cristeros. Y mira que él había tenido ya ese encuentro personal con Dios, que lo torturaron, le quitaron la planta de los pies, ¿ok? Porque los que estaban en contra de la iglesia habían convertido un templo en gallinero, ¿ok? Y José Luis había hecho, apenas le dicen Josecito, ¿ok? Apenas había hecho su primera comunión, ¿ok? Su primera comunión. Y él se indignó tanto de ver cómo habían convertido literalmente en un gallinero, habían metido gallinas en el templo, y él se indignó y mató a todas las gallinas. Wow. Los que estaban en contra de la iglesia lo agarraron y lo torturaron, metiéndole punzones por la espalda, y que renegara de Dios. Le decían, reniega de Dios. Y, ojo, te estoy hablando de 1920, que creo que fue la guerra de los cristeros. Y le quitaron la planta de los pies y lo hicieron caminar por el pueblo con la planta de los pies y el chamito solo así pelado, o sea, sin nada. Y luego le hicieron un hueco y antes de darle la estocada final en la cabeza le dijeron, reniega de Dios. Y el chamito gritó, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y pum, le pegaron el tiro aquí en la cabeza y cae en un hueco que habían hecho para él. San José Luis Sánchez del Río había tenido ya ese encuentro personal con Dios. Y fue tan fuerte ese encuentro personal que ni la tortura, ni la amenaza de muerte le quitaron ese permanecer firme en Dios. Ven que no solamente es un sentimiento. Si solamente hubiese sido un sentimiento para ese muchachito, claro, no queda nada. No, nada, ¿sabe? Déjenme jugar con mis carritos, déjenme jugar con mis avioncitos. Pero no, y es lo que dice también Ayrán, que te pudo haber llegado en cualquier momento. A él le llegó a los 12 años, a Ayrán le llegó a los 20, ¿cuánto? A los 26. A los 26, a Fray Luis le llegó a los 17, 18 años, ese encuentro personal con Dios. Entonces, a cada quien le llega a su momento, pero todos tenemos igualito sigue. historias, ¿no? Que todos Sí. tenemos diferentes historias y diferentes cosas que contar y el Señor sabe cómo llegarte en su momento. O sea, a mí me llegó de una manera, a mí me engañaron, como yo dije, yo creo que yo no lo dije en la charla de la Castellano, ¿verdad? A mí me engañaron diciendo que yo iba para una fiesta y en eso Sí, me dejaron. no lo dijiste. Bueno, a mí me engañaron, a mí me llevaron, me dijeron, no, mira, vamos a ir a una fiesta electrónica que me encantaba tanto,
por acá, qué sé yo, a 2 horas de Miami, me dejan en una casa convento y yo gritando, o sea, sáquenme de aquí, o sea, horrible. Y llegó así, pero el Señor sabía, o sea, qué persona me iba a dejar, cómo iba a pasar. Por eso, cuando tengamos alguna amiga, porque yo estoy así, mis mejores amigas, ninguna me sigue, ni siquiera Manuel para enamorarse, con eso digo todo. Es difícil porque la gente te ve y te dice, o sea, ¿qué pasó? Fanático, esto y aquello, pero el hambre de Dios es algo muy lindo que de verdad no se compara con ningún placer de la tierra y hay que alimentarlo, hay que alimentarlo. Y cuando te sientes en esa desolación, cuando te sientes en esa sequía, cuando te sientas en eso, el Señor nunca digas que no te escucha porque siempre está ahí, pero capaz en ese momento Él está dejando que vivas ese momento, ese desierto, recordarte, o sea, yo siempre vuelvo y me recuerdo de ese momento de lo que sentí. Por ejemplo, hoy cuando estuve en el Santísimo, bueno, no está, voy a hacer un paréntesis porque después me dicen, bueno, ¿en qué Santísimo? No, está expuesta afuera en la calle, señores, tranquilos. Te iban a caer a piña. Sí, 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 sí. Yo le decía, Señor, mira, hoy no tengo ganas de hablar, pero solo quiero decirte que aquí estoy. Sabes, que estoy aquí. Que tú verás, o sea, no tengo ganas de hablar, pero aquí estoy. Y es eso, o sea, capaz en ese momento no siento esa emoción, pero recordarte y empecé a pensar en lo que había sentido en ese momento, a pensar en las veces que he comulgado y he sentido eso, y vuelve, y tú mismo lo traes a la vida de nuevo. Entonces, no nos afanemos si no sentimos eso, estamos todos igual. Cuando uno entiende, por eso también llevarlo en comunidad es muy bonito todo esto, porque cuando un Claro, hermano claro. tuyo está abajo, yo tengo a Andrea Sánchez, que siempre la llamo, así sea a las 3 de la mañana, amiga, cuéntame, o al padre Osvaldo, que es nuestro guía espiritual, nos ayudan a seguir este caminar. O sea, de repente uno te dice, como dice, es una palabra. Si algo yo aprendí en todo esto es estar atento, porque el Señor nos habla, en todas las personas siempre nos habla, bien sea personas que están cerca de Dios o tan lejos. O sea, yo he escuchado los mejores consejos de personas que a veces nada que ver con gnósticos, pero capaz ahí entraba el mensaje. Entonces ¿cómo se dice? Te pones Se te, sensible. te pones sensible, te conmueves. Por eso. Y en comunidad, como yo digo, escuchar lo que dice ¿Qué la ibas a gente. decir? Sensitive, sensitive, Sensibilizar, perdón. sensibilize. Estoy como El con licuado de una... idiomas, el licuado de Sí, sí, idiomas. sí. Pero es así, o sea, de verdad que nuestro primer encuentro siempre llega de las maneras menos inoportunas y hay que siempre alimentarla, o sea, no quedarte ahí. Vuelvo y repito, es tan importante que uno siga alimentándola, especialmente si ya diste ese paso, si ya reconociste que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Todos los días en ese ejercicio espiritual, hay que entrar en ese ejercicio. Lo mismo cuando vas al gimnasio y dejas de hacer ejercicio, vuelve y te engorda. En esto no. Y vas aumentando, el Señor empieza a regalarte cosas, empieza a guiarte, te pone a la gente que tienes que decir. A mí me ha escrito mucha gente y dice, pero es que, bueno, capaz no tengo un grupo así y esto. Yo tampoco lo tuve, yo duré 2 años desde mi conversión sola en la casa y yo decía, yo quiero gente católica cool. pero, y lloraba y que me iba a quedar sin amigos y todos mis amigos, ninguno me ha hablado, todos me invitaban para la rumba, me dijeron monja, fanática, aquí y allá. Pero es eso, o sea, si al Señor lo calumniaron, imagínate, a uno más, también, igual, perdón. Y es eso, pero el Señor sabía que había que vivir ese momento sola de 2 años para poder aprender, para poder leer, para poder yo tener ese encuentro profundo, conocer. Viene la idea de manual para enamorarse, todo esto, y después me puso el grupo. El día menos inesperado conocí a Andrea, ahora te conozco a ti. Es tan bonito como el Señor va uniendo todos los hilos cuando tú decides darle ese sí, y ese sí de verdad, ese sí de decir, ¿sabes qué? Yo creo ciegamente, no a mi manera, sino creo en esto. Eso sí, abren las puertas de posibilidades inimaginables e inigualables. Entonces, yo creo que sí. Yo no sé, Irán, si dejamos espacio para las personas para compartir, para aprovechar estos minuticos que Dale. nos quedan. No sé si alguien quiere, vos que es tu live, revisar alguna pregunta, algún Vamos a comentario ver, que te llame la atención. aquí que no leo, me pongo los lentes, que no leo. Los lentes, la viejita, Después. la viejita, la viejita.
A ver, sí, De- sobre todo porque yo creo que ya dijimos sobre todo la que descripción, ese primer claro, encuentro, que no se quede solo en sentimentalismo, puede pasar en cualquier momento, no te exime de una caída, claro. que esto te va a llevar a la conversión. Hemos dicho como que varios aspectos sobre ese primer encuentro con Dios, esa primera vez con Dios. Primera vez Ahora con vamos a ver Dios. si hay alguna vez, si hay algún comentario, algún aporte que quisieras leer, ya vos te Si encargáis. alguien La tiene alguna comunicadora pregunta, se encarga. si alguien tiene alguna pregunta, hable o calle para Mírala, siempre. mírala, mírala, le cambió el tono de voz. ¿A qué grupo de Miami pertenezco? Mira, yo voy a un grupo que se llama el Grupo de Jesús, José y María. Es un grupo, pues, que nace en El Salvador. Muy bonito, de verdad, quien esté en el área de Miami, que me escriban a Manuel para enamorarse, para darle más información de todo esto. A ver qué me están diciendo, Ok. si pueden repetir. Claro, este live fue algo muy, no, fue algo muy genuino, de verdad que me salió a raíz de una conversación Sí. que le estoy comentando a la gente. Y es algo así como decirle, mira, sabes que no estamos solos, todos estos jóvenes estamos igual, es súper difícil, pero es muy lindo. Y el Señor te presenta una cantidad, mira, si antes yo lloraba por esos amigos que no llamaban, ahora tengo demasiado, llaman aquello y esto, y llama hasta el fraile. Hasta el fraile llama. Pero Por ahí mira, pasó una pregunta, si te da ansiedad, sube, Irán, que ahí hay una pregunta que dice si te da ansiedad, algo así decía, pero no te da leí miedo no bien. llegar. Si me da miedo no llegar al cielo, claro, porque no me quiero quemar en el infierno, pero no, no puedo vivir, o sea, una de las cosas, sí, ese temor, claro que entra, pero si vivo pensando más bien en que esto me va a condenar, me olvido de que lo importante, como el Señor le decía, yo estoy leyendo los libros, bueno, de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta, cuando yo le decía, Señor, pero entonces estoy demasiado, esto es mal, me condeno, y él le decía, enfócate con amarme a mí. Eso es todo. O sea, anula el pensamiento de esto, enfócate con amarme a mí y hacer el bien en lo que puedas, en la sencillez. A veces nos queremos hacer grandes obras de caridad, grandes cosas, y capaz el Señor te tiene, tu misión es convertir a tu mejor amiga o a tu hermano, acercarlo, o, ¿sabes?, a tu papá, cosas tan chiquitas. O sea, no hay que ser, o sea, sí, como dice, si no soy fiel en lo poco, ¿cómo va a ser bien, como dice la canción, en lo otro? Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, esta santa francesa, sin salir de su convento, hizo una vida de santidad desde la sencillez y de lo cotidiano que vivía en su convento, pero vivió en su vida de santidad. O sea, no hizo cosas extraordinarias, sino que hizo de todo lo ordinario algo extraordinario. Total. Mira, esta pregunta capaz es para ti. ¿Qué se supone que debo decir cuando un joven no ha tenido ese encuentro y ve todo lo que está pasando en la actualidad? Me imagino que un poco, o sea, ver todo lo que está sucediendo y uno sabe que estamos al comienzo de algo, de un aviso, y, y esos jóvenes así, y no tienes el primer encuentro y te afanas. O sea, ¿qué dirías tú a esa mamá o a esa persona o a ese joven? Sí, yo le digo primero que no lo vaya a presionar, ¿ok? No lo presione, de que tienes que creer en Dios, reza, para que te lee la Biblia, muchacho, porque eso lo va a alejar. Eso más bien va a alejar al pobre muchacho. Nada Le saca obligado la después. cruz, le saca la cruz. Demonio, conviértete y cree el Evangelio. No lo presionen. Primero no lo presionen. Dense cuenta de que son jóvenes y por ser jóvenes pues son impetuosos, tienen preguntas locas a veces que uno me dice, ¿de dónde sacaste esa pregunta? Pero no lo presionen en primer lugar. Y en segundo lugar, traten de animarlo a tener un encuentro personal con Jesús. A lo mejor en esa etapa de la juventud le ayuda a tener una convivencia, un retiro con otros jóvenes que estén en esta misma línea. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el llamado de Samuel. Para los que hacen Emmaús, está el de jóvenes, que es el llamado de Samuel, y entonces les puede ayudar pues ese encuentro también desde el punto de vista juvenil, pero no lo presionen, no lo obliguen. A mí mi mamá me obligaba y me obstinaba. No lo Yo creo que a hagan. veces lo mejor es dar el ejemplo, ¿sabes? De uno, así sea como padre. Claro. O sea, por ejemplo, yo a mis amigas no le toco el tema, ya me dijeron, no me hables de Dios cuando estés cerca mío. Entonces, ¿cómo se habla? Con el ejemplo. Algún día se verá, y si no se ve, entonces yo hice el trabajo mal, ¿sabes? Yo no cambié. Eso se ve, o sea, se ve en algo. Me hicieron una pregunta y me dijeron si quisiera regresar, si no tengo pensamientos de regresar a mi vida pasada. Uy, muchísimas veces, claro que sí, uno, claro. Obviamente sí, o sea, es más, siempre lo comento con Andrea Sánchez, vamos a ver cuándo, para que la conozca un día y hablamos los tres. Ella me dice, Airán, y me provoca a veces La de como echar- Colombia, ¿no? La chica de Sí. Colombia. Y se los voy a comentar así con este lenguaje, me provoca echarme una rumba, Irán, pero una rumba así loca.
Y tú no, y no, y yo le digo, claro que sí, o sea, los placeres son ricos, es que el placer no es malo, la tentación no viene fea, la tentación no es alguien feo, la tentación no es una comida fea, nada, la tentación es bonita, sabe bien, huele bien, todo bien. Claro, pero cuando ya tú ves El lo que post-tentación. cuando ya tú ves lo que has avanzado y dices, yo soy, o sea, yo veo a Jesús y lo veo como así bello y yo le digo, o sea, ya yo veo todo lo que ha avanzado, la caída va a doler, ¿sabes? Y después, o sea, va a quedar como ese guayabo, ese llorando y digo, ay, no, yo prefiero ahorrarme eso. Y En aunque, el ojo, petróleo del lago de Maracaibo. y he caído, claro, y me he llevado y paso días llorando como si me hubiese dejado el novio, o sea, todo lo que tú quieras, porque duele. O sea, el Señor te permite también ese regalo de sentir como que, o sea, una amiga me llamó una vez que estaba así llorando, ¿por qué? ¿Quién ofendiste al Señor? Y me dijo, pero qué loca, chavo. Yo también te hubiese dicho, pero relájate y peínate. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la situación, ¿no? Pero sí, yo creo que no estamos exentos de volver hacia atrás. No, bueno, vos sabés que hay una parte en la Biblia que es dura, ¿no? Que el pecador cuando vuelve a su pecado es como el perro que vuelve a su vómito. Así dice, ¿no? Imagínate lo que dice la palabra, ¿no? Igual que el que desobedece, ¿no? El que se desobedece es como el perro que vuelve a su vómito de su propia voluntad. Horrible, la palabra es dura y San Francisco también es muy duro en ese sentido. Pero más allá de eso, es darnos cuenta de que no estamos exentos de volver a querer probar esos placeres, pero Airán piensa en su bien mayor. Ok, ya va. O sea, yo me gusta esta fiesta, pero es que yo siento que esto es mayor y es mejor. Lo que pasa es que la gente piensa solo en lo que renunciamos y no en lo que optamos. Ok, no nos quedemos solo en la renuncia. Ok, vayamos más bien por lo que optamos, que es mayor que por lo que renunciamos. Total, es poner ese corazón y esos ojos en... Creo que nos acaba de dejar, no sé si se le cayó el internet, pero bueno, vamos a ver si vuelve y si no, para retomar lo que estábamos hablando, es poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Es decir, ¿sabes qué? Ya estas cosas de la tierra sí, siempre me va a sentir muy, muy atraída a todo, pero hay algo más, hay algo, como decía una amiga, yo creo que cuando el Señor te toma, de verdad te toma el corazón y ya las cosas acá empiezan a perder un poco el sentido. Déjame, ya le estoy enviando el request. ¿Qué pasó? Yo no hice nada, yo no fui. Yo dije, ay Dios mío, santo Dios, se fue la luz, se fue la luz. No, yo lo que pensé fue que se nos había acabado el tiempo. ¿Vos seguiste rodando para Sí, que el live sí, quede? sí, claro. Pendiente el tiempo, ¿no? Nos quedan 7 minutos. Igual él te avisa Sí, ahí, no pero sé. nos queda para No las sé. 9, sí. Nos quedan... Toqué el celular a ver si era recalentado y tampoco lo está caliente. No, sí, mija, uno aquí todo puede pasar. No, ya para culminar esto, es decir, poner el corazón en las cosas del cielo y pedirle mucho al Señor y hablarle, o sea, vuelvo y repito, como dije en el live pasado, es háblale como un amigo, cuéntale tus cosas, llega y cuéntale tu día. Sobre todo yo ahorita estoy, mira, muy aquí con la Virgen, de verdad, que hicimos una consagración a la Virgen hace poco. Bueno. Y pedirle mucho a ella que nos enseñe, que nos enseñe. Ella a veces, yo cuando, como digo, tengo esas caídas más fuertes, yo creo que llamo a la Virgencita y que aló, mira, la embarré con tu hijo, por favor, para que por favor me hagas la segunda y me ayudes aquí un poco. Está bien. Mira, por ahí nos preguntaron que cuál era nuestro santo con el que nos identificamos. Y yo me identifico, yo no sé si la conocen, es Santa Verónica Giuliani. Santa Verónica Giuliani es una santa clarisa capuchina estigmatizada. La rama yo soy fraile capuchino y bueno, saben que San Francisco tuvo los estigmas, San Pío tuvo los estigmas, pero antes, en 1700, también ella, Santa Verónica Giuliani, clarisa capuchina, es decir, de nuestra rama, también tuvo los estigmas. ¿No? Siempre no maman gallo, es un chiste interno religioso de que los capuchinos siempre con sus llagas, ¿no? Pero es por eso, porque está San Francisco, Santa Verónica y San Pío. Pero ella me llama mucho la atención porque ella me enseñó a amar la cruz. Santa Verónica se esforzó toda su vida, una monja de clausura, en amar la cruz con todo lo que eso conlleva. Pues, o sea, la cruz como gloria, pero la cruz como sufrimiento. Ella me enseñó a amar la cruz y por eso me identifico muchísimo con ella y evidentemente también con San Pío de Pietrelcina.
Aira, ¿con cuál es tu santo te La voy a buscar. identificas? Mira, dos. La primera que me dio risa cuando o sea, no risa, pero no es coincidencia, es diosidencia. Santa Teresa de Ávila, me leí Doctora de la iglesia, dura, regia. me leí las moradas de Santa Teresa porque la verdad, wow, ¡Wow! es Esa es muy, pesada, esa lectura es pesada. es muy místico y a mí me encanta, de verdad. Ella me fascina. Aparte, ella tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar allá en Ávila y ella es la doctora de la gente que escribe. Y como a mí me fascina escribir y todo esto, entonces yo casi que inspírame, por favor, para que se parezca un poquito a lo tuyo. Y en, el año pasado me leí las Confesiones de San Agustín y lo tengo como ahorita mi santo preferido porque ese era más loco y esa conversión que tuvo él. Yo digo, si San Agustín se convirtió, mira, todo es posible, de verdad. Para mí todo es posible y te enseña como que no quiero decir el porqué del porqué, pero todo tiene sentido. Las cosas que tú has vivido, las has vivido por algo, sean malas o sean buenas. Como dicen, el Señor de lo malo saca algo bueno. O sea, así sea Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. total. Entonces, San Agustín, para los que quieran, de verdad, si están en ese proceso de que sí, pero no, de que sí, pero no, San Agustín. San Agustín, De- San Agustín. No, bueno, nada, Irán, muchísimas gracias por este encuentro otra vez. Qué bonito, qué bueno que podamos compartir también estos testimonios, que la gente los aproveche y los valore. Gracias a las más de 200 personas que se conectaron con nosotros por estar ahí, por estar pendientes, por interesarse también en el tema. Y espero que les haya servido y en este su proceso de vida cristiana. Y nos vemos, hay mucha gente, o creo que una persona insistió muchísimo en lo de la castidad en el matrimonio. Yo creo que Airán y yo tendríamos que, Airán quiere como que profundizar más en el tema, indagar más en el tema, y acuérdense que yo trabajo el tema y también trabajo crisis matrimoniales, dificultades en el matrimonio y resolución de problemas en el Yo matrimonio. lo que puedo hacer es que llegarte con una serie de preguntas y anécdotas y ponerlas aquí en el plato y así me meto en todos los problemas matrimoniales. Eso, y hablamos en una de esas, la castidad en el matrimonio. En una de esas Total, podemos hablar la castidad en el matrimonio. ¿Ok? total. No, bueno, muchísimas gracias, Fray Luis, de verdad que qué increíble y que gracias a todos por escuchar estas locuras de uno que al final ayudan, yo creo que mira, no solo ustedes, sino a mí a decir qué bonito toda esta comunidad y me ayuda a seguir, nos ayuda a seguir y a decir, wow, qué bonito y si hay muchos jóvenes que nos escucharon, miren, de verdad que ser católico, como yo digo, es cool. Yo pensaba que era todo lo contrario, pero el Señor Es es un Dios. súper cool. Jesús es divertido y se divierte y tiene un sentido del humor único que enamora. Así que bueno, Así es nada, que, danos tu bendición para que... vale, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz y el bien. Que el Señor los bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen descanso. Dios me los bendiga y no quiero desaprovechar la oportunidad para decirle públicamente a Irán, gracias por apoyar el proyecto Capuchino de Pentecostés Digital. Gracias. Dios te bendiga abundantemente. ¡Mua! Chao, belleza. Dios te Chao, cuide. Paz chao y a bien. todos, buenas noches. Dejaré el live aquí grabado en Manuel para enamorarse, para los que quieran, y lo subiré. Mira, y la portada pone una sonrisa bonita de nosotros dos. Por ejemplo, 1, 2, 3, sonrisa. Vamos a darla. Listo, pues. Listo. Miren, y si nos pueden apoyar, para decirlo aquí, que nos sigan en YouTube como Manuel para enamorarse. Nos quedan solo 70 seguidores para poder llegar a los 1000 y ahí puedo hacer live a través de YouTube y se puede conectar mucha más gente. Y para ya el minuto que queda, estoy planeando para los que han visto quién es el padre Osvaldo Agudelo, que es nuestro guía espiritual de todo este El por qué y para qué. el por qué y para qué. Estoy viendo a ver si hace un live con Fray Luis. Va a ser un back-to-back de fraile a este sacerdote diocesano. Va a estar muy interesante, lo estamos cocinando por ahí. Cocinen, cocinen, cocinen. Nos vemos. Dios los bendiga. Paz y bien. Chao. Que cuelgue. Bye.